Ya, estamos de vuelta. Con temas medioambientales. Sí, estuvo intenso y entretenido la conversación con Mauricio. Gracias también a todos los que mandaban sus preguntas, como es la idea también, no solo parte de la conversación, pero hay muchos temas que parecen o entre técnicos y uno se va enredando y después de tanto tiempo con un fallo como el de SQM, ahí estaba Mauricio con hartas explicaciones y ahí tratando de responder algunas de las consultas que ustedes hacían en el chat. Vamos a hacer un cambio bien abrupto, pero ni tanto, yo creo. Yo creo que hay algunos puentes que relacionar en términos de institucionalidad, corrupción o al menos malas prácticas, temas de deficiencias legislativas, institucionales. Y que cruzan también. Que cruzan este ámbito. Exacto, ¿cierto? Y que cruzan una campaña electoral, ¿no? Porque podemos también proyectar en algunos temas medioambientales que se pueden dar en campaña o cómo se están preocupando los candidatos y candidatas para ese tema. Y todo a propósito de una noticia triste, ¿no? Cuando se declara oficialmente al pingüino de Humboldt en peligro de extinción, una especie que por años ha estado en el centro del debate ambiental, especialmente por la amenaza del proyecto minero portuario Dominga en la región de Coquimbo. Y para conversar sobre este tema es nuestro próximo invitado, y las implicancias que esto, por supuesto, puede tener en materia ambiental y política, como lo decíamos. Así que le damos la bienvenida a Ezio Costa, que está aquí en Estudio de Súbela. Muchas gracias, presidente Felipe. Buenos días. Tiene mucho que ver un tema con el otro, porque los temas de probidad, digamos, en Chile y otros países de Latinoamérica están generalmente cruzados por industrias extractivas que se dedican precisamente a la explotación del medio ambiente, como SQM, que lo que hablaban antes. Exacto, y lo que hemos hablado mucho de estos proyectos, bueno, en Ezio, para presentarte también, abogado especializado en Derecho Ambiental, magíster en la región, en la regulación medioambiental y director ejecutivo de la ONG FIMA, organización que ha participado en causas tan emblemáticas como Hidroaicén y Dominga, la que mencionábamos también. Bienvenido Bienvenido, Ezio. Muchas gracias. Bueno, a propósito de que esta semana el Ministerio del Medio Ambiente declaró al pingüino de Humboldt en peligro de extinción, Ezio, según la nueva categorización de especies publicadas por el Diario Oficial, es una de las especies más emblemáticas del ecosistema costero del norte de Chile, especialmente la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, que abarca las islas de Choros, Damas y Chañaral, que son, por supuesto, unas imágenes preciosas cada vez que nosotros hablamos del proyecto Dominga, que ha sido, y ahí está, uno de los más emblemáticos. Así que, ¿qué significa esto, no? Esta noticia triste, por una parte, que haya sido ya oficialmente declarado como una especie en extinción. Bueno, significa que está en peligro de extinción precisamente. O sea que ¿Y por qué declararlo oficialmente? Claro. Mira, desde el año 92 existe un convenio internacional que es el Convenio de la Diversidad Biológica, que hace que los países tengan que medir su biodiversidad y ver cuál es la proyección de esa biodiversidad y de las especies, ¿no? De distintos tipos de especies. Y Chile, desde el año 92, que está haciendo esto y va mirando cómo es que las especies evolucionan dentro del país y cuáles son sus riesgos, si es que están en buena salud, digamos, se van a seguir reproduciendo, no va a haber problemas, tienen hábitat, o si es que están disminuyendo y qué gravedad hay en esa disminución. Cuando se declara una especie en peligro de extinción, lo que se está diciendo es que, debido a la proyección de los riesgos sobre esa especie, es muy probable que se extinga si es que no tomamos medidas al respecto, y eso es lo que pasa con el pingüino de Humboldt hoy en día. ¿Qué medidas son y hasta ahora que podamos tener, una desde la comunidad y la otra las políticas públicas que se vayan aplicando para evitar, o si se puede retrotraer esto? Sí, se puede devolver, digamos, a una especie desde el peligro de extinción a una categoría de conservación menos riesgosa. Eso es posible, pero requiere de políticas públicas, acciones y principalmente de una conciencia patriótica sobre la importancia que tienen las especies como el pingüino de Humboldt y otras que son emblemáticas de nuestro país en nuestra cultura y en nuestra vida. Ese es el primer punto, ¿no? O sea, hoy día, diciendo el pingüino de Humboldt está en peligro de extinción... Es una alerta. Es una gran alerta que yo esperaría que el día de mañana, cuando haya una discusión sobre si se va a alterar su hábitat o no se va a alterar su hábitat, aquellas personas que le tienen algún cariño a este país y algún cariño también a los pingüinos y a otras especies que habitan junto a nosotros este país, digan no se puede alterar este ecosistema.
ecosistema porque queremos más o menos mantener el funcionamiento adecuado de nuestro ambiente. Y a propósito de eso, Ezio, y de alterar el ecosistema del pingüino y otras especies, ¿qué implicancia pudiese tener esta declaración oficial de peligro de extinción con el proyecto Dominga y el estado actual en que se encuentra dicho proyecto? Mira, es una buena pregunta porque acá hay un problema un poquito más grande y no me voy a poner técnico en el asunto, pero el proyecto Dominga y otros proyectos se presentan en un minuto y en ese minuto que se presentan, por así decirlo, sacan una foto del medio ambiente y congelan el medio ambiente en ese momento. Entonces, desde ese momento en adelante, las muchas modificaciones que se pueden producir en el medio ambiente empiezan a ser menos relevantes, porque lo que se está evaluando es el momento en el cual se sacó la foto. O sea, se evalúa el proyecto medioambiental sobre la base de los antecedentes del momento en el que sacó la foto cuando se ingresa al proyecto o cuando entra su etapa de evaluación. Así es, que en el caso de Dominga es más o menos hace 10 años atrás, y entonces los elementos que están ahí son elementos que ya están añejos, ya están vencidos. Eso es parte de la discusión. Incluso si este proyecto en algún minuto alguien por error lo aprobara, tendríamos un grave problema porque se aprobaría algo sobre una base inexistente materialmente, no solo por los pingüinos. Todo lo que se evaluó, todo lo que midieron hace 10 años atrás, además que midieron, la mayoría de las cosas están mal medidas, pero aquellas cosas que midieron bien, de todas formas, ya no corresponden a la realidad material del lugar. Hay en estas medidas que se puedan tomar muy a largo plazo, o va a depender de estas contingencias, por ejemplo, de estos proyectos, o cómo empiezan a extenderse con a veces las mismas acciones legales que se interponen para suspenderlas por un momento. Pero el hábitat ahí sigue en peligro, ¿no? Como esa es la figura. Claro, mira, hay dos cosas distintas. Una, lo que mencionan sobre las acciones legales, particularmente en el caso de Dominga, todas esas acciones legales provienen de la misma minera. Este proyecto fue rechazado en 2017 y ahí debió haber sido rechazado y se debería haber acabado. Pero la minera insistió y luego, bueno, han tratado de usar ese tiempo que ellos mismos produjeron como un argumento a su favor. Es bien curioso eso, pero en fin. Y por otra parte, respecto de la protección del pingüino mismo y de otras especies en peligro de extinción, lo que tenemos, y esto es algo bien importante de tener en consideración, y yo sé que es muy difícil por varias cosas, pero el camino que lleva a una especie a extinguirse es un camino que está plagado de pequeñas decisiones, no es una gran decisión. Lo mismo pasa con el camino para protegerla. No es una gran decisión. No vamos a tener la gran política de protección del pingüino que va a generar que entonces ahora los pingüinos o los huemules o las ballenas o los cóndores estén mejor. Lo que tenemos es muchas microdecisiones en que hay que optar por mantener su hábitat, optar por no destruir los ambientes donde se alimentan, donde nidifican, y esas microdecisiones son a veces un proyecto emblemático como Dominga, que es emblemático porque se ha rechazado, pero a veces son cosas incluso menores, la construcción de algo en un borde costero, por ejemplo, o permitir que una embarcación pase por un lugar o no pase por un lugar, que son cosas que son microdecisiones donde generalmente tenemos grupos de personas que dicen, bueno, pero no importa, si qué tanto va a ser, que pase un barco o no pase un barco. Claro, un barco no es nada. Una minera no es nada, pero no empieza a sumar 1 más 1 y 1 más 1, así como cuando la mamá te decía 1 más 1 y ya no estamos ahorrando, entonces nos terminamos destruyendo los hábitats de las especies. ¿De quién depende esas microdecisiones? Porque tú dices súper bien, son microdecisiones, pero cuando son locales, cuando son muy específicas, hay mucho turismo involucrado también en estos temas medioambientales, o definitivamente son parte de una legislación en que se cuiden, por ejemplo, estas zonas naturales. Hay de todo, porque legislación, yo diría que más o menos tenemos una legislación que podría permitirnos ser razonablemente protectivos, razonablemente. Sin embargo, esa legislación, por una parte, no se aplica correctamente y por otra parte está bajo permanente ataque. Y eso lo vemos, mira, ayer o antes de ayer alguien de la Tsunami, por ejemplo, hablaba de la dictadura verde a propósito de la categorización de sitios prioritarios para la biodiversidad. Una cuestión absolutamente ridícula y sacada de tono. O sea, estos son sitios que ya estaban protegidos, que se reclasificaron, y la Tsunami tendrá interés de explotar 1 o 2 más, porque ya hay mucha minería en áreas protegidas que no debería existir, porque por algo son áreas protegidas, pero el solo hecho de que se proteja un lugar para personas como estas, aparentemente es
un rompimiento absoluto de la lógica de funcionamiento de su mundo. Eso es un problema, ¿no? Porque lo que deberíamos estar pensando más bien es que se destruya un lugar protegido es un problema, no que se proteja un lugar protegido. Entonces, estas micro decisiones pasan por muchos actores. Eso es lo que quiero ir, ¿no? Pasa por el privado que va a hacer una actividad que decide hacerla igual en un lugar donde habita una especie protegida, por ejemplo. Pasa por el consultor que mide cuántas de esa especie hay y que dice la verdad o no dice la verdad. Pasa por el evaluador que evalúa eso de manera correcta o no correcta, por la autoridad técnica que valida o no valida, por la autoridad política que valida o no valida, por la prensa que valida o no valida y la opinión pública que hace lo propio. Entonces hay toda una cadena de decisiones que obviamente uno puede alterarla en algún punto, por ejemplo teniendo una legislación más protectiva, pero si todo el resto de la cadena sigue presionando por generar extinción, aunque lo diga de otro modo, ¿no? Es que queremos generar riqueza. Sí, pero el costo de la riqueza es la extinción. Si eso es lo que queremos, estamos jodidos. Entonces, el cambio o la modificación de esta cadena tiene que estar en varios puntos. Sobre eso, Ezio hablaba recién de tener eventualmente una legislación más protectiva, más eficiente, que se haga cargo de los distintos temas que se han visto que no funcionan bien. Y uno, evidentemente, a semanas de la elección presidencial, mira hacia allá, es decir, bueno, a ver qué hay o qué están proponiendo las distintas candidaturas sobre el tema. Y ahí hay variedad. Además que probablemente, y no sé cómo lo ves tú desde FIMA, donde los temas de cuidado y protección del medio ambiente pareciera que no están como como el viento a favor en este tiempo, sino más bien estamos en un péndulo y una ola ultra conservadora más desarrollista que está valorando otros temas. Entonces, ¿cómo con ese viento en contra se puede empujar esto? ¿Y qué es lo que estás viendo tú dentro de las candidaturas presidenciales para precisamente avanzar en políticas y en legislación que sean más protectoras del medio ambiente? Sí, primero hay una cuestión rara, bueno, que será de la política, ¿no? Esto de que como que no hubiera convencimientos morales, parece, porque cada uno pone sus cosas de acuerdo a las olas que hay, como a la moda del momento, y eso es extraño. Uno esperaría que desde la vereda de los políticos hubiera algún tipo de convencimiento moral sobre las cuestiones. Pero bueno, la segunda cosa rara es que la protección del medio ambiente no es propiamente algo de algún sector político. Las maneras de proteger el medio ambiente son discutidas por los sectores políticos, y desde el lado más de la izquierda hay una preocupación por la distribución de la protección del medio ambiente, por la justicia ambiental. Desde el lado más de derecha hay una preocupación por la conservación, y de hecho el movimiento conservacionista suele ser más asociado a los conservadores, valga la conexión, ¿no? Sin embargo, cuando uno mira a los candidatos actuales, no se pilla con ninguna de estas cosas, o con muy poquitas de estas cosas. Hay algunos programas que han incorporado cosas ambientales, porque al principio no las tenían. El programa de Jara incorporó algunas cosas ambientales, el programa de Matei incorporó algunas cosas ambientales, el resto muy poquito. Harold McNichols por ahí dijo un par de frases buenas, pero después las desdijo con otras frases malas, y bueno, tampoco es que tenga mucho programa. Entonces, lo que tenemos efectivamente es un olvido por parte de las candidaturas presidenciales sobre el lugar donde vivimos. Es decir, es como raro igual. El programa de los 80, más o menos. Sí. La tierra en que vivimos. Sí. Es que, ¿sabes qué? Desde el 2006 en adelante, todos los programas presidenciales habían tenido cuestiones ambientales importantes en las candidaturas. Eso fue... O sea, que ahora no lo tengan es rarísimo, ¿no? Sí. Es como... Incluso estoy viendo acá en el programa de quizás no será como sorpresa, pero en el programa de Johannes Kaiser se menciona lo siguiente. Dice: eliminar exigencias ideológicas, suprimir referencias a conceptos como cambio climático, descarbonización y dogmas globalistas de los procesos de evaluación ambiental, priorizando decisiones basadas en ciencia, técnica y responsabilidad. Hay una contradicción eminente en eso. O sea, ha sido una decisión basada en ciencia, entonces todo lo que dijo previamente, que son conceptos científicos, debieran estar incorporados. Mira, hay personas que han tratado de ideologizar cualquier cosa, ¿no? Entonces dicen, no, esto es ideológico. Desde su propia ideología, además, lo que es muy gracioso. Como ellos son ideológicos, yo no, porque yo tengo una ideología contraria. Bueno, pero en fin. Yo, mientras respeten la ciencia, creo que vamos a estar relativamente bien. Más allá de que quien sea puede tener discursos muy destructores, porque también está de moda que los discursos sean muy odiosos.
y van con esa moda los políticos, lamentablemente. No puedo confiar en que todos van a respetar la ciencia, porque lo que vemos en el mundo es que las posiciones de extrema derecha, y algunas de extrema izquierda también, pero las de extrema derecha principalmente, que tienen más poder, han estado en contra de la ciencia. Están en contra de la generación de conocimiento. Yo diría que están en contra de cualquier cosa que nos permita ser humanos en un mismo plano, ¿no? Entonces, como cualquier cosa que nos una, el lenguaje, la ciencia, la comunidad, la sociedad, no les gusta, porque hay que dividir y hay que hacer que alguna persona sea un enemigo. Eso es parte de la narrativa que tienen intrínsecamente la extrema derecha. En el caso de la cuestión ambiental, entonces, toman estos términos científicos y dicen son ideológicos. Ya, digan lo que quieran, pero el problema que tenemos aquí es que efectivamente está cambiando el clima, efectivamente hay gente que tenía agua y ya no tiene agua, hay gente que se le está inundando sus casas más seguido, y eso hay que solucionarlo, ya sea porque lo quieren solucionar por amor al medio ambiente, por amor a la patria o por amor a lo que quieran, pero una responsabilidad mínima de un ser humano que quiere estar a cargo de un país es hacerse cargo de los problemas de ese país, y este es uno de esos. Bien, Necio Costa, un gusto haberte tenido. Ojalá tengamos esperanza también por el medio ambiente y principalmente por esa preciosura que es el pingüino de Humboldt. Que estés muy bien. Oye, sí, muchísimas gracias. Te esperamos de vuelta acá en Súbela pronto. Muchas gracias a ustedes. Cuando quieras, y ojalá cuando la noticia sea distinta. Ojalá, pero va a estar difícil. Pero puedo venir otras veces aunque las noticias no sean tan buenas. Bueno, gracias, Ezio. Ya, pues nosotros los dejamos súper invitados porque viene Satélite Pop. Así es, vayan pasándose al link entonces en YouTube. Ya empieza Satélite Pop con Claudia Cayo, con Joche, que ya están listos para entrar en el estudio. Y nosotros, Fresia, a disfrutar del fin de semana. Exacto. Porque hoy es viernes. Sí, y aunque esté nublado, igual nomás. Igual ¿cierto? nomás. Suerte en la playa. Sí, ahí les cuento si disfruten. me llueve o les llueve a ustedes. Nos encontramos el lunes. Nos encontramos el lunes. Chao, chao. Que tengan buen fin de semana. Chao.